Buenas noches, queridos participantes. Bueno, el día de hoy al fin podemos grabar el quinto encuentro que corresponde al último del primer corte. Me disculpo, pero he tenido un poco de problemas de salud con mi garganta. He estado afectada de la garganta por el clima y pues he estado en espera de poder comunicarme con ustedes de una manera lo mejor posible, que quiere decir que pues ya ha pasado el proceso en el cual tenía un poco irritada la garganta y ya estoy acá con ustedes. Me disculpo entonces por ese hecho, sin embargo, pues como este contenido, este programa o este contenido, un momento, vamos a darle entrada a Viviana. Hola Viviana, ¿cómo estás Viviana María? ¿Cómo te va? ¿Viste? Bueno, aquí vamos con la garganta. Estaba comentando Uy, eso. Bienvenida hoy. Estaba comentando que he tenido que esperar un poco para estar mejorcita de la garganta y poderles dar la clase. Sin embargo, pues por ahí un poco ronquita es que he estado más que todo. Pero aquí estamos. no. Aquí Bueno, poco a poco, profe, Sí, poco a poco. señor. Tenemos que ir en todo poco a poco porque es paso a paso que tenemos que hacerlo todo. Vamos a tomar el capture de pantalla y primero y luego pues compartimos, bueno, vamos a compartir de una vez pantalla mejor, para que quede pues No. constancia de con lo que vamos a trabajar Sí, como una el día de evidencia. hoy. Me disculpa el sonido al fondo, pero aquí tenemos inconvenientes por las lluvias, con el agua, y apenas está llegando ahorita. Sí, aquí también es igual. Está lloviendo fuerte. Sí, y entonces hemos tenido problemas Con con la el señal, suministro ¿verdad? del agua y con el suministro del agua. Ujú. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Vamos a ver si nos colocamos por acá para que nos veamos. Ah, ok. Si nos vemos todas. Sí, Muy bien. me alegra muy bien. Bueno, Me alegra mucho que estés bien. Yo, como verás, pues he tenido inconvenientes de salud, entonces estoy un poquito atrasada con ese último encuentro del primer corte, pero yo comenté eso con el coordinador y me dijo que no me preocupara, que pues qué se podía hacer ante los inconvenientes de salud. Entonces, bueno, vamos entonces a tomar el captura de pantalla ahora sí, ¿verdad? Para poder dejar constancia de esta clase. Y quiero hacer ciertos comentarios que tienen que ver con los resultados del primer corte. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Yo más o menos recuerdo las calificaciones de ustedes porque pues ustedes se comunican y es como quien dice, fácil recordar sus nombres para mí, aunque no tengo un solo estudiante, uno, dos, tres, pero sí las recuerdo. ¿Ok? Sí las recuerdo bastante. Viviana María y Elizabeth. El segundo nombre no me acuerdo, pero el apellido sí es Pereira, porque lo ubico con un profesor que conozco, que tiene ese apellido. Ya va. ah, Elizabeth salió muy bien en en sus actividades también. Viviana, pues vas sobre la marcha, como quien dice, no saliste excelente, pero lo importante es que vas a claro. probar, ¿ok? Ok. Eso es lo Sí, más importante, que estemos al día en todo, ¿ok? Entonces, sí. esto sería primer corte, esto es el quinto encuentro, quinta reunión. ¿Y ustedes en las otras asignaturas cómo les ha ido? Pues bien, profe. Las demás materias sí vamos bien. Sí, van bien. ¿Y ¿Sí? Elizabeth cómo le ha ido? Sí, ¿Bien? igualmente. Todo chévere. Perfecto. Ok.
Entonces lo vamos a dejar así como, ok, bien. Ya vamos a ver qué contenido vamos a conversar hoy. Ajá. Antes de hablar del contenido, por supuesto, aquí está la presentación, ¿verdad? Está el contenido acá. Antes de comenzar con la diapositiva número 1, empezar ya todo el contenido como tal, me gustaría hacer ciertas aclaratorias que tienen que ver con el manejo de las herramientas H5P. Ustedes no tuvieron inconveniente, gracias a Dios, pero algunos compañeros suyos de esta sección tuvieron inconvenientes. Importante recordar qué cosas del manejo de las dos herramientas, porque van a tener una nueva herramienta probablemente en este segundo corte. No voy a colocar el cuestionario por la herramienta H5P, pero sí voy a colocar un libro, se llama él. Entonces, el manejo del libro va a ser medio parecido a la presentación. ¿Qué quiere decir? Va a ser página a página que ustedes van a ir avanzando, ¿verdad? Y al final les va a dar el total de puntaje obtenido y les va a presentar un mensaje en el cual, bueno, tiene de las dos. Es como una combinación del video con la presentación. Porque al final de la página les va a decir enviar respuestas. Agradecida con ustedes que no se metan, vuelvan y se metan, refresquen la página, no sé qué. O sea, cuando van a trabajar con la herramienta, es decir, a realizar esa segunda actividad, porque eso está planificada para la segunda actividad, les agradezco que se concentren en ella, ¿verdad? Y vayan avanzando en la misma, culminen, observen la última página que les va a dar como una especie de resumen y en la cual ustedes van a poder ver perfectamente el lugar en el cual van a enviar las respuestas. Ya vamos a darle entrada a Andrea. Entonces, si hay, y después de que realicen toda, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe. Ajá, entonces, hola. Bienvenida. Entonces, una vez que culminen y envíen las respuestas, les agradezco, se dirijan, salen de la actividad, ¿verdad? Se retiran de la actividad y se dirijan directamente al calificador. ¿Por qué? Porque se supone que allí va a estar lo que ustedes obtuvieron en puntaje de 0 a 20 puntos. No debe haber nada extraño, nada raro, debería de estar allí. Ese es el procedimiento. ¿Por qué me destino a dejarlo grabado? Porque hay gente que ha dicho que yo no he colocado nada, no son ustedes, hay personas, no estoy diciendo nombres ni apellidos, ni quiero especificar, hablo de la generalidad, porque no interesa es, sino como siempre digo yo, lo importante es que yo tengo los soportes de lo que he explicado y lo que he dicho. Entonces, en este caso, va a quedar grabado en esta clase. Se supone que las otras personas que han venido trabajando con las herramientas tienen que leer la descripción de cada una de las actividades y en la descripción de las actividades yo había colocado un paso a paso de cómo más o menos iba a ser la actividad. También en las clases había dicho que había preguntas verdadero y falso, completación, mover palabras, subrayar palabras, toda esa información. Bueno, en el caso de Viviana, Viviana no había ingresado anteriormente a una clase, pero Andrea y Elizabeth sí lo hicieron. ¿Recuerdan ustedes, muchachas, que yo expliqué esa parte? Sí, profe, sí, claro. Sí, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas que han dicho que no, que yo no he comentado nada y todo lo contrario. He sido hasta muy explícita, pues como profesora debo ser explícita. Entonces, muy explícita con todo y hay personas que tuvieron inconvenientes y yo recuerdo que yo, pues,
¿Cuáles inconvenientes? Que les arrojaba un error porque refrescaron la página o no sé qué cuántas cosas hicieron y entonces les arrojaba 0 en la calificación. Imagínense ustedes. Y pues yo tuve que llamar, conseguir el teléfono de esa persona o dejar mi número de contacto por mensajería Saya para poder hacer el contacto con las personas correspondientes para que no les quedara con 0. Aquellas personas que no se percataron el video en enviar las respuestas, lógicamente ya escapa de mi responsabilidad porque yo lo había dicho claramente que tenían que enviar las respuestas. Mientras que en la presentación, sencillamente al darles el puntaje, haber culminado, haber finalizado y haberles dado el puntaje, inmediatamente en el calificador se podía ver la nota que habían obtenido. Quisiera que me dijeran si quieren que les explique algo más de esto o está clara la información que yo estoy tratando de transmitir. No, sí, sí, entendí, profe. ¿Sí? Bueno, yo en mi parte yo sí entendí, sí. Perfecto. Entonces, quedamos en que realizan la actividad, ¿verdad? Ven ven el puntaje que les arroja ella por interacción. Y allí les va a aparecer el mensaje ese en el botón verde, en donde dice que envíe las respuestas, ¿verdad? Y inmediatamente salen de allí, se van al calificador a ver si todo estuvo bien. En caso tal de que no obtengan el resultado, les agradezco no se metan ni se metan, sino inmediatamente me notifican. Si quieren, de una vez les voy a dar mi número de contacto para que se les haga más rápido, ¿ok? Por si acaso, Claro, profe, por si acaso. por si acaso, porque uno tiene siempre que tener un por si acaso para rapidez. Porque a veces no necesariamente el profesor está conectado las 24 y las 48 horas, sino pues destina el tiempo que él competa a conectarse. A veces se conecta, yo a veces me conecto en la mañana, mañana, tarde y noche, o mañana y noche, o solamente noche, ¿ok? Mi número de contacto es 0414 727 1782, ¿ok? Por supuesto, pues sería como un contacto más rápido con la salvedad de que yo tenga el teléfono descargado, no lo tenga prendido, pero yo trataré de solventarle lo más rápido posible. ¿Ok? Cualquier inquietud, cualquier duda. Andrea y Elizabeth tomaron nota. Viviana creo que tomó nota. Sí tomó nota, Viviana. Yo sí tomé Andrea, nota, profe. Elizabeth, ¿tomaron nota? Disculpe, por si acaso. No responden. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, en las clases anteriores creo que hemos tenido bastante claro que el computador está conformado por subsistemas. Hoy que vamos a ver, vamos a hablar un poquito más acerca de, bueno, las características internas o los componentes de cada uno de los subsistemas, como a refrescar eso porque ya lo hemos visto varias veces. Y también vamos a hablar acerca de no solo de las componentes, sino cómo los puedo conectar. Es decir, qué conexión existe o cómo hago para conectarlos a ellos. Y de hecho, hoy vamos a hablar de un nuevo concepto que tiene que ver con los controladores. Además de esto, vamos a hablar acerca del direccionamiento de los dispositivos de entrada y salida. Un poco hablaremos del ciclo de máquina y por último, de las arquitecturas, ser un poquito más específico con respecto a las arquitecturas de los computadores. Entonces, ya nosotros sabemos que básicamente tenemos estos 3 subsistemas que hemos visto varias veces, como lo son la unidad central de procesos o CPU, UCP, como ustedes quieran, porque UCP, porque en español, en inglés CPU,
Tenemos la memoria por acá y tenemos los dispositivos de entrada y salida. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, Todo bien. continúe. Esto es lo que hemos ido viendo. Subsistemas básicos son esos tres que estamos viendo. ¿Por qué? Porque resumimos dispositivos de entrada y salida en uno solo y ahí podemos ver monitor, teclado, cintas, escáner, disquete, discos también, cintas magnéticas, entre otros. No tenemos por ahí el ratón, pero usted sabe muy bien que el ratón también es un dispositivo, ¿ok? De entrada, salida, de entrada, ¿ok? Vamos a hablar un poquito entonces o a recordar en cuanto a la unidad central de proceso que contiene ella. La unidad central de proceso, sabemos muy bien que ella realiza operaciones con los datos. ¿Qué quiere decir? Porque al computador hay unos datos de entrada. Se supone que la unidad central de proceso es la que se encarga de transformar esos datos y para ello requiere del uso de sus componentes básicas que son la unidad aritmético-lógica que ya habíamos dicho en ejemplos anteriores, Elizabeth, Andrea, Viviana, habíamos dicho, y para todos los demás, habíamos dicho que se encargaba de realizar operaciones aritméticas y lógicas y también de desplazamiento. Mientras que la unidad de control me servía para como que moderar el sentido de cada uno de los procesos que se iban llevando a cabo. Entonces, si vemos, ya había hablado de esto, pero muy importante la parte de los registros. La parte de los registros, porque los registros son registros múltiples. ¿Qué quiere decir? Los que ustedes ven acá, que van desde R0 hasta RN, son llamados registros de datos. Y los de instrucción, ¿por qué se le llama registro de instrucción? Porque en él se almacena la instrucción cuando nosotros estamos ejecutando un programa. Y el contador de programa es un registro que se va a ir incrementando y la palabra me dice, va en 1, empieza en 1, cuando tomo la primera instrucción, una vez que procese esa instrucción, pasaré a la número 2 y él se va incrementando. Bien, creo que esa parte la han de tener bastante clara. ¿Alguna pregunta al respecto? No, Creo que no. profe. No, profe, no. Por los momentos no. Ok, esto es como un repaso de cuestiones que hemos visto. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar de algo en específico, pues no voy a empezar a hablar de en el aire, ¿no? Pero, a ver, vamos para acá con decirles, si se dan cuenta, aquí tengo un subsistema que es el subsistema memoria y de él habíamos hablado varias veces. Pero en una de las clases anteriores comentábamos que la memoria tenía, dentro de ella había dos cosas que considerar, tanto la dirección en la cual se iba a almacenar ese dato, como el contenido de ese dato, ¿ok? Ya, voy a ver por acá. Un momentico. No coloqué el chat porque pues como estoy ya... ajá, ok. Ah, pero Elizabeth creo que todavía está en la reunión. No sé. Me había mandado un mensaje, pero vi que se retiró y volvió. Ingresó nuevamente. Disculpen que no leí, pero estaba concentrada aquí en la clase y esto para tener visibilidad lo coloco acá y entonces no veo el chat. Ajá, entonces, decía yo que el subsistema memoria, habíamos hablado de la memoria principal. Aquí nada más estoy dando como que una entrada pequeña de lo que queremos identificar. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando de la instrucción como tal, ¿qué es lo que contiene? Necesitamos tener esta información presente, ¿ok? ¿Por qué? Porque las instrucciones, nosotros vimos arquitectura von Neumann y decíamos que tanto los datos como el programa
y van a estar almacenados en un mismo sitio que era en la memoria. Es como si yo agarrara y dijera que tengo este trozo de memoria y la parte de arriba sería para almacenar el programa y la parte de abajo para almacenar datos. No sé si me sé explicar. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante que tomen en consideración conceptos que ya hemos visto anteriormente. En este caso, nos está indicando exactamente qué es lo que tiene la memoria. Va a tener qué información, tanto la dirección en la cual se encuentra ese dato como el contenido que voy a almacenar allí en esa memoria, es decir, el dato, el valor o el contenido de ese dato, porque pueden ser números o pueden ser también cadenas. Cadenas me llamo a palabras, ¿ok? Palabras visto como María se fue a la playa, un decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la memoria, es muy importante que tengamos en consideración cómo podemos hacer el procesamiento de los datos. En las clases anteriores hablábamos de que un bit era la unidad mínima de información y que su valor podía ser 0,1, pero la unión de 8 bits me iba a dar un byte, ¿ok? Entonces, las computadoras tienen una capacidad de memoria, ¿verdad? Y siempre se acostumbra a decir, por ejemplo, Andrea, ¿qué computadora tiene usted? ¿De cuántos bits? ¿De cuántos bits? De 64. De 64. Entonces, esas son, digamos, las más actualizadas. No quiere decir que sean las únicas, pero eso es como nuestro teléfono. Cuando nosotros compramos un teléfono, nos van a decir que tiene tantos bytes o tantos bits de memoria. Depende del vendedor, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que la memoria tiene una capacidad. Lo cierto es que el término más empleado a nivel de capacidad de memoria es byte o kilobyte, pero a nivel de computación tendríamos que manejar algo que se llama palabra. Una palabra es aquella que está contenida por un byte o lo que es lo mismo, 8 bits. Entonces, si yo tengo una palabra de 16 bits, ¿qué estoy teniendo? 2 bytes. ¿Por qué? Porque 2 por 8, 16, porque un byte vale 8 bits. ¿Bien? O si quieren hacerlo al revés, 16 dividido entre 8, que es la cantidad de bits que tiene un byte, me va a dar 2 bytes. Pero algunas personas no le llaman a eso 2 bytes, sino una palabra de 2 bytes cuando se está haciendo procesamiento de información. No sé si les quedó claro. Si tienen alguna pregunta. No, bueno, profe, por los momentos no. De todas maneras, a medida que va pasando la clase voy entendiendo más. Ajá, yo voy a colocar un ejemplo, el cual no está escrito aquí, pero, a ver, me voy a permitir colocar, déjenme ver si puedo. Supongamos que yo les digo que estoy en la dirección, en la dirección número 1 o la dirección 0, perdón. Entonces, vamos a ver si puedo. A veces si me lo permite, pues lo hacemos. Si no, yo creo que no me lo permite. Ajá, que yo estuviera en la dirección 0. Sí creo que lo permite. Ya va. Porque no lo tengo aquí, sino solamente para especificar. Si yo estoy en la dirección 0 y quiero indicarlo con 3, esta es la dirección 0. ¿Ok? Ajá. Pero el dato que tengo es 0101. ¿Ok? Entonces, vamos a darle a esta dirección 0 otro. Quiere decir que los primeros 4 bits me van a representar a quién? A la dirección. Y sería la dirección 0. Y los siguientes 4 bits me van a representar al contenido. Y ese contenido es un número. Como está en binario, ¿qué es lo que hago yo? Lo convierto a
decimal. ¿De qué manera se convierte? Voy a separarlo un poquito. A una palabra. Aquí, Se ¿no? convierte en una palabra. ¿Cómo? Que se convierte a una palabra. Sí, pero ¿de qué manera lo convierto? Multiplicaría 1 por 2 elevado a la 0. 1 por 2 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1, ¿no? 1, porque 2 a la 0 vale 1. Entonces, 1 por 1 y me da 1. Llevo 1. Ajá. 0 por 2 a la 1, ¿cuánto daría? 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. Ahí no tengo nada que Claro. sumar. Después viene 1 por 2 a la 2. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a hacer la conversión para saber qué número tengo allí en sistema de numeración decimal. Entonces, Sí, me acuerdo, 1 por 2 a la 2 sería, eso lo vimos en grafos, ¿cómo dices? que eso lo vi el semestre pasado en grafos. Ajá, y también se ve, bueno, se ven otras materias, pero yo no he colocado ejercicios de esto, pero ustedes deberían de saberlo. En la próxima clase creo que vamos a tener un ejercicio de sistema de numeración decimal. ¿Ok? Entonces, si tengo 1 multiplicado por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4, por 1, 4, ¿verdad? Quiere decir que definitivamente el número que tengo allí representado es el número 5 en sistema de numeración decimal. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, 1 por 2 a la 0, ¿desde dónde estoy empezando yo? Este que está más a la derecha Desde la lo tengo que derecha, multiplicar por la potencia, este que está aquí, por la potencia base de 2. derecha a izquierda. Ajá, de derecha a izquierda. 1 multiplicado por 2 a la 0, después más 0 multiplicado por 2 a la 1, más 1 multiplicado por 2 a la 2, más 0 multiplicado por 2 a la 3. Obviamente los que valen 0 no los tomo en consideración, solamente tomo en cuenta los que valen 1. ¿Ok? Entonces, sencillamente este número es el número 5. Si nosotros nos quisiéramos regresar para decir que esta información que yo estoy dando es la verídica o la real, sencillamente empezamos a dividir 5 entre 2. ¿Cuánto les da 5 entre 2? Ya voy a hacer la división por acá, que creo que tengo una hoja, porque ahí no me va a alcanzar. 52, Ajá, lo voy a hacer rápido para mostrarlo aquí. Espero que se vea bien. ¿Ok? 2.5, ¿no? Sí, pero no así, sino con números enteros nada más. Ya voy a hacerlo acá. Ya la voy a señalar aquí. 5 entre 2 me da 2, me sobra 1, 2 entre 2 me da 1 y me sobra 0. ¿Ok? Entonces yo voy a voltear la hoja. Me dicen si la ven, no la ven. Creo que se ve claramente. ¿La ven? La división. Sí, sí, se ve ¿Sí la ven clarito. claramente? Entonces, Sí, cuando uno quiere llevar un número decimal a base binaria, sencillamente divide el número por 2. El Ajá. resultado que me dio fue 101. 101, pero empiezo desde el último hacia el primero Igual, para de derecha poderlo a izquierda. escribir. Eso que ustedes tienen allí, este 1, 0 y 1 son los primeros tres números de derecha a izquierda que yo coloqué. Sencillamente el otro es porque yo dije que iba a utilizar 4 bits para el contenido y 4 bits para la dirección de memoria. ¿Alguna pregunta? no, nada, profe. Está bien. No, profe. ¿Está claro? Chévere. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque así como hice esto, en una próxima clase vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a usar sistema de numeración hexadecimal. Ese sistema de numeración hexadecimal lleva los números del 0 hasta el 16 con la virtud o bueno, con la diferencia de que del 0 al 9 normal y a partir de allí el 10 es la A, el 11 es la B. Creo que se lo dijeron también en grafos o en otra materia que vieron. ¿No se los Solamente han dicho? en grafo por los momentos. Bueno, el 10 representa a la A, el 11 a la B y así sucesivamente hasta que llegan a la letra F, ¿sí? Hasta el 15, pues, porque deben llegar hasta el 15 porque es hexadecimal y hexadecimal significa que estoy dividiendo entre 16, ¿ok? Pero el día de hoy no vamos a hacerlo, sencillamente como para recordar aquello que ustedes pues ya deberían de saber.
¿Alguna pregunta? No, profe, por los momentos no. Ajá, aquí lo que quise especificar fue que acá tenía en la memoria una parte que se refiere a la dirección y la otra que se refiere al contenido. Entonces, eso se ve es físicamente, ¿no? Estas son posiciones de memoria, porque yo pude haber empezado en la posición de memoria 0, ¿verdad? O en cualquier otra posición de memoria para almacenar bien sea datos o bien sea el programa. Eso es como una manera de hacer una representación del bloque de datos. ¿Se acuerdan que les dije que yo tenía la memoria y podía dividirlo en una parte en la cual iba a almacenar el programa y otra parte en la cual almacenaba los datos? Esta información de este cuadro que ven a la derecha lo que me está diciendo es que en la posición 0 tengo almacenados datos. ¿Qué son esos que están allí en azul? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, entonces, acá lo que quise fue hacer una representación casualmente de esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa con la dirección de memoria? Es decir, el espacio de la dirección de memoria. Si se dan cuenta por acá, me dice que, por ejemplo, una memoria de 64 kilobytes y un tamaño de palabras de 1 byte tiene un espacio de direcciones que va desde 0 a 65.535. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Pues sencillamente les recordé algo que tiene que ver con las relaciones entre kilobyte y byte. Un kilobyte vale 1024 bytes. Y si yo quiero convertir 64 kilobytes a bytes, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1024 y efectivamente me da 65.536. ¿Por qué es la diferencia de este 65.535 a este que está escrito acá? Les pregunto yo a ustedes. Acá dice 65.535 y acá 65.536. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es que no me da lo mismo. Quiero que ustedes me digan por qué. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la que está acá anotada y la que está en amarillo aquí anotada al final y esta que me dio a mí? Porque comienza desde la posición 0. No, no Exacto, y sé. la posición ¿Sí? 0 es la primera posición en realidad. Ok. Pero en lo que estamos manejando es la posición 0, 0, 1, 2, aquí tengo mis dedos, ¿no? Voy a contar hasta 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos dedos usé? 5. Esa es la diferencia que están viendo de un dígito más entre el 65.535 y 65.536, porque tengo que contar esa posición que ocupa un espacio, que es el primer espacio que ocupa. No sé si me expliqué. En cuanto a espacios, direcciones, direccionada va desde 0 hasta 65.535 y en cantidad va 65.536. ¿Ok? Con respecto a esta parte que tiene que ver con el espacio de direcciones y la capacidad de memoria, en las próximas clases que tienen que ver con el segundo corte, voy a ir dando explicación de varias cosas que son contenido ya del segundo corte. Por eso fue que esta solamente la coloqué hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, no. Ajá, aquí hay algo muy importante y voy a ir un poquito más rápido. Nosotros ya habíamos visto que la CPU y la memoria se conectaban a través de 3 tipos de buses, que esos buses, dependiendo de la información que manejaban, era de datos, de dirección y de control. Eso ya lo sabemos y es el primer dibujo que tenemos a mano derecha. En la parte derecha e inferior tenemos la conexión que hacen los dispositivos de entrada y salida con los demás subsistemas. Hay como un intermediario que se llama controlador, pero probablemente ustedes lo hayan escuchado con su término en inglés. ¿Lo han oído? ¿Driver? ¿Lo han oído? Sí. Ok, entonces, dependiendo del dispositivo, tendremos un controlador para el monitor, para el teclado, para el escáner, pero sí me gustaría que me dijeran ustedes qué creen que es un controlador. O sea, ¿qué creen ustedes que es él?
como tal. No, profe, no sé. Ajá, bueno, como tal es como una especie de programa que permite avisarle al sistema operativo que yo voy a utilizar ese periférico y me va a permitir cómo hacer el manejo de la interfaz, ¿saben? Para presentarle al usuario la interfaz correspondiente, como para ponerlo más cortico, ¿sí? Ah, ok, o sea que es como una comunicación entre el Ajá. sistema operativo y Operativo, el porque, sistema de ajá, hardware. porque es como que, epa, al sistema operativo, epa, aquí viene el monitor que va a ser usado por este señor que es el usuario, ¿ok? Dale todas las herramientas para que lo pueda usar. Con simplemente ustedes conectar un pendrive, se tienen que dar cuenta que él les dice instalando el controlador y empieza a dar vueltas y llega el momento en que si aquí se encuentra el controlador ya bajado o el driver, les va a permitir entrar y usar su dispositivo, su pendrive, pues. En caso de que el driver no esté bajado, sencillamente les va a arrojar un error en donde les dice que el controlador no se encuentra y no les va a permitir abrir el pendrive. ¿Alguna pregunta? Es que me parecen como los ejemplos más prácticos para que ustedes lo visualicen rápido. Ajá, Sí, ya profe, la va. verdad es que los ejemplos se entienden bastante bien. Ah, perfecto. En cuanto al direccionamiento de dispositivos de entrada y salida, vamos a tener dos tipos de direccionamiento que tienen que ver con uno que tiene que ser que es aislado, en donde solamente van a ver como que la entrada en qué posición está. Mientras tanto que cuando es mapeado, no solamente ven dónde se encuentra la posición en la cual yo estoy haciendo la lectura, sino también qué estoy leyendo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso de mapeado tiene que ver con la memoria y dónde yo voy a colocar los datos. Nosotros anteriormente en una clase vimos que cuando nosotros ejecutábamos una instrucción teníamos tres cosas que hacer, como quien dice, buscarla, sacarla y ejecutarla. Entonces, aquí me pareció muy interesante que ustedes vieran cuál es el ciclo de máquina cuando yo tengo un programa en ejecución. El ciclo de máquina básicamente consta de tres fases que son buscar, que está en inglés escrito, ahí está escrito en inglés, ¿verdad? Pero necesito que lo manejen porque en algunos libros que ustedes pueden consultar se maneja de esta manera. Buscar, decodificar y ejecutar. Yo recuerdo que les decía que tiene que hacer la búsqueda, que tiene que estar el decodificador, que es el que está en la unidad de control, porque todos los procesadores tienen una tabla de instrucciones para que él pueda saber cuál es la instrucción que yo voy a ejecutar. Bien, y obviamente cuáles son los operadores, ¿no? Cuáles son los operadores que voy a manejar y los operandos. Y en cuanto a las operaciones de entrada y salida, podemos ver que esa sincronización, porque tenemos que, es algo muy importante que tenemos que aclarar. Los dispositivos de entrada y salida, muchos de ellos son, ¿qué tipo de dispositivos son? Pues son eléctricos. En cambio, los otros son mecánicos y electromecánicos. Entonces, para poder hacer un buen, digamos, una buena conexión, tengo que tener una sincronización entre ellos que me la van a permitir estos métodos diferentes que son de entrada y salida, pero programada con interrupciones y de direccionamiento a memoria de acceso. ¿Ok? Esos son como tipos de métodos para poder lograr una buena conexión de todos estos tres subsistemas. ¿Alguna pregunta? No. Aquí lo que les estoy dejando es la diferencia entre, esto ya lo habíamos visto cuando era por programa, porque es instrucción por instrucción. Y aquí es cuando es por interrupción. ¿Qué quiere decir interrupción? Que el programa se para y se va a otro lugar de memoria, ¿verdad? Se interrumpe, valga la redundancia, el programa, realiza otra operación y vuelve hasta acá. Y en cuanto al DMA, ¿verdad? Es un poquito más largo.
en donde tengo que tener, como me está hablando que tengo que tener acceso a la memoria, pues tengo que tener la dirección, tengo que tener el contador de programa y tengo que tener un buffer o contenido de la información que estoy manejando. Y por supuesto, tengo que tener el controlador de disco, que es el que me va a permitir sacar toda esta información de aquí. En lo próximo que tenemos, yo le recuerdo que en unas clases anteriores les hablé de los tipos de arquitectura, pero fundamental hablé de la Newman y de la Harvard, pero también comenté que las anteriores, que eran las Newman, se basaban en un set de instrucciones bastante complejo o grande, que es el que llaman CISC. En cambio, hay otro nuevo que es el de instrucciones reducidas y es el RISC. No solamente existen estas, también tenemos que está el pipeline, que es la canalización, y esta que tiene que ver